Muchas gracias por tus palabras, Marco Tulio. Lo primero, un punto de orden. ¿Nos tuteamos o nos llamamos de usted? De tú, me parece. ¿Sí, de tú? Yo estoy Claro. más a gusto. Entre colegas nos llamamos de tú. Perfecto. Además, me da mucha alegría ver a tantos colegas en la... Además, Francisco González de Cosillo, quítate esa foto fija, que tienes una foto fija mucho mejor que esa. Enséñanos tu verdadero ser. Ya, así, perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a ver si funciona la tecnología y no me deja tirada. Voy a empezar a compartir pantalla con vosotros. Si veis cosas raras es porno, no os preocupéis. A ver. ¿Qué tal se ve? ¿Sí? Si no podéis hablar, haced ahí una señal de aprobación. Sí, está. ¿Sí? Perfecto. Muy lorquiano, está muy lorquiano el verso. Está muy lorquiano, ¿verdad? Le pregunté a Crista, oye, Lorca llegó, ¿verdad? El romancero gitano, si pongo verde que te quiero verde, os va a sonar. Y dice, sí, por supuesto. Verde que te quiero verde, pero qué distintos los dos verdes, ¿verdad? Voy a hablar de los más de 50 arbitrajes de inversión que inversores han... voy a decir inversores, no inversionistas, porque aún me parece un poco raro lo de inversionista. Ya sé que vosotros decís más inversionistas, así que perdón porque probablemente os suene igual de raro a vosotros como a mí el decir inversionista. Más de 50 arbitrajes, decía, que han comenzado inversores contra el Reino de España. Y siempre por lo mismo. España adoptó durante una buena década legislación intentando atraer inversión en materia de energía generada a través de fuentes renovables y en un momento dado en una coyuntura económica concreta y en un momento también en el que se habían alcanzado bastantes de las metas que se pretendían alcanzar, comenzó a introducir cambios legislativos haciendo como rodajas de salami, poco a poco se iban desprendiendo estos beneficios, estas bonificaciones que se habían establecido en la legislación anterior, y lo que se dirime en estos arbitrajes es si estas modificaciones, estas pérdidas o reconducciones del régimen remuneratorio que se había establecido al principio, si eso vulnera o no la obligación de trato justo y equitativo a la que se comprometía España, fundamentalmente en el Tratado de la Carta de la Energía, pero ese estándar internacional, el trato justo y equitativo, lo vamos a encontrar en muchos otros tratados bilaterales y multilaterales de protección de inversiones. Así que lo primero que tengo que decir es que yo no voy a dar mi opinión, y no puedo dar mi opinión porque no tengo opinión. Uno lee los laudos a favor del inversor y resultan hasta cierto punto convincentes, y uno se lee después los que han favorecido al Estado y también resultan convincentes. O sea que verdaderamente esto es un caso en el que hay muchos puntos grises, y vamos a ver hacia el final de esta exposición cómo los mismos elementos fácticos son interpretados de forma radicalmente distinta por unos tribunales arbitrales y por otros. Así que vaya por delante que yo tampoco he hecho un estudio más allá de los laudos arbitrales. Yo os voy a contar lo que se desprende de haber leído los cerca de 20 laudos que son públicos y que son bien largos, por cierto. Así que, lo primero, vamos a ver una pequeña panorámica para que os hagáis una idea. No sé si lo veis con suficiente nitidez, pero quiero simplemente unas breves pinceladas. Mirad en el año 90, mirad qué aspecto tenía las fuentes de energía en España. Fijaos sobre todo en eólica y solar y marina. Marina hay muy poca en España, en los 90 y ahora tampoco. Eólica y solar, que es color pistacho y color morado. Era un 0%, no había nada en los años 90. Fijaos en 2008, para que os hagáis una idea de dónde colocar 2008 en esta trayectoria legislativa, es más o menos como entre 3 años desde las primeras
reformas incentivadoras de la inversión. Mirad ya cómo va creciendo el trocito, el pedacito de queso de la eólica. La solar sigue estando más bien baja, pero ya veis que ya tenemos como un 10-11%. Fijaos en 2019 dónde estamos. En 2019 la eólica solo ya es un 24%. Con eso, al margen de lo que os vaya a contar ahora de los cambios legislativos, ya con esto sois capaces de haceros una idea de la magnitud de lo que ha implicado la inversión en energía renovable en España. Vámonos ahora a esta línea de tiempo. Y voy a ir rapidita con los cambios. Ya veis aquí que en la leyenda, ¿veis mi cursor cuando yo lo muevo? ¿Sí, no? O sea que, ay, me ha entrado un correo, perdón. Esta leyenda es todo lo que es una piruleta, no sé si se dice piruleta, el lollipop, que es color, no sé ni casi describir este color, burdeos, es legislación que confiere derechos, por llamarlo así. La que es color arena son cambios legislativos que restan derechos o los reconforman de alguna forma. Y los que son azules son declaraciones públicas que hizo el Estado. Y son estas declaraciones y son estos cambios lo que los tribunales arbitrales van a interpretar para saber si son fuentes de derecho estas declaraciones y si estos cambios implicaron un trato injusto e inequitativo. Así que muy rápido, nos vamos a ir al año 97, se establece la Ley 54/97 del sector eléctrico. Carlos, que no veo más que tu móvil, ¿me estás haciendo una foto? No, por supuesto que no, de ninguna manera. Ok, no, solo te molesto, es para que no se me duerma la audiencia. De ninguna manera, aquí estamos despiertos todos. Muy bien. En el año 97 tenemos la ley del sector eléctrico, es ley, después vamos a ver otros animalitos legislativos, reales decreto, real decreto ley, para que os hagáis una idea, la ley está en la cúspide. Las demás normas tienen un rango jerárquico inferior. Así que en lo más alto en la cúspide de esta pirámide normativa en el sector eléctrico tenemos esta ley del año 97. Y esta ley decía que había dos tipos de regímenes. Hay el régimen ordinario y hay el régimen especial. Y este régimen especial, en él se metía la generación de energía a través de fuentes renovables. Y se metían también otras fuentes de energía, pero nos vamos a concentrar en las renovables. Y decían que tendría que tener una remuneración especial. Ahí lo dejamos. Año 97. Continuamos. 2001. Llega una directiva europea y establece unas metas que tienen que cumplir los países dentro de la Unión Europea en las siguientes décadas en materia de energía renovable. Así que todos los países ya tenían que tener en el fondo de su mente el que tenían que llegar eventualmente a estas metas de energía renovable. Y durante estos años, de 2001 a 2004, vemos tímidos incentivos. España introdujo algunos cambios para crear bonificaciones, pero sin éxito ninguno. El primer elemento normativo que conscientemente dice que establece una bonificación que pretendía ser interesante y que pretendía ser un marco regulador estable y con garantías de seguridad para atraer inversión. Es la primera normativa que dice explícitamente esto que estamos haciendo es para atraer inversión. Lo que pasa es que esta normativa fue un fracaso absoluto, primero porque las bonificaciones que establecían eran muy moderadas y después porque además fluctuaban en función de una tarifa media, con lo cual era cero atractivo. Con lo cual esto que se intentó en el año 2004 no funcionó. Pero lo que es muy interesante es que este Real Decreto ya fue un cambio de estos tímidos incentivos que había habido en los años anteriores. Y hay sentencias del Tribunal Supremo decidiendo sobre la validez de estos cambios aquí introducidos. Y el Tribunal Supremo español dijo que sí es válido que el Gobierno introduzca modificaciones en el régimen remuneratorio. Así que nos vamos a quedar, como dicen en inglés, put a pin to it,
Vamos a quedarnos con esta idea. El Tribunal Supremo ya había dicho, dentro de sus competencias, que esto es válido. Vamos a dar un año más de salto. Nos vamos a 2005. En 2005 se introduce un cambio a esta ley, la 5497, la que está en la cúspide. Y esta ley, en este cambio, lo que dice es, en el régimen especial habrá que desarrollar cuál es la bonificación que se obtenga, pero siempre va a tener que ser aquella que dé una rentabilidad razonable al inversor. Y ya después la normativa que desarrolle esta idea verá cómo lo hace. De nuevo, segundo punto que nos tenemos que quedar en la cabeza, la siguiente idea. En 2005 ya la ley decía, oiga, la remuneración a la que tienen derecho bajo el régimen especial es rentabilidad razonable. Dos puntos importantes. A finales de año tenemos el plan de energía renovable. Este plan dice que el objetivo es obtener un 30% de energía renovable. ¿Os acordáis? Más o menos por entonces estábamos entre el 0 y el 10, para que os hagáis una idea. Y como ya tenían la idea de la rentabilidad razonable que establecida en la ley, este plan dice el esquema remuneratorio es estable y predecible, utiliza estas dos palabras, estable y predecible, y se fija en torno al 7%, lo que ha de ser una rentabilidad razonable. Otro indicador que nos dice por ahí nos habla del 7%. Y ya llegamos por fin a 2007. 2007 llega la legislación estrella. Es el Real Decreto 661/2007 y es aquel en el que se basan todos los inversores para después decir, oiga, lo que usted me dijo en este Real Decreto, yo, en razón a lo que usted me dijo ahí, tomé mi decisión para invertir. Así que aplíqueme esto tal cual usted me lo dijo en 2007. Vamos a ver lo que dijo el Estado en 2007. Lo que decía en 2007 es, oiga, ustedes, productores de energía renovable, pueden volcar toda su producción a la red energética, a la red eléctrica, al sistema eléctrico nacional, toda su producción. Y además pueden entrar con preferencia. No sé muy bien, en España el sistema de fijación de precio en el mercado eléctrico es un sistema de subastas, donde van entrando los distintos generadores de energía a distintos precios, cada vez más altos, y cuando se encuentran con la demanda, ahí es donde se fija el precio y ese precio es el que cobran todos. En España comienza siempre a volcar su energía en las centrales nucleares, porque esas no pueden parar de estar fabricando, no pueden parar salvo que estén en mantenimiento. Y además la venden muy barata porque son viejas y están más que amortizadas. Pero los siguientes eran estos, los de las energías renovables. Y entonces el Estado les decía, usted vuelquen todo lo que quieran, ustedes pueden entrar con preferencia justo después de la energía nuclear y ustedes van a obtener una bonificación en el precio que obtengan. Y tienen dos opciones, o bien eligen ustedes obtener una tarifa regulada, que es lo que llaman el feed-in tariff, este FIT nos lo vamos a encontrar varias veces en esta exposición, o pueden obtener una prima sobre el precio que obtengan ustedes de mercado. Y en cualquier caso, estas dos van a ser actualizables al IPC. ¿Se dice IPC también en México? ¿A la cesta donde se mide la inflación? Bien. Y además, esto se va a hacer... Marco Tulio, me decías que sí, ¿no? ¿O no? Sí, ok. Y esto va a operar de por vida. ¿Ok? Esto es lo que decía la legislación estrella. Ese mismo año tenemos un informe de la, entonces se llamaba Comisión Nacional de la Energía. Veis que es en azul, o sea que de nuevo esto no es legislación, estos son declaraciones del Estado donde decía, básicamente, este régimen que hemos establecido es cojonudo, es estable, es predecible, lo hemos establecido para atraer inversión y nos ha quedado fetén. Y el panfleto emitido por IDAE, y ahora he perdido la chuleta. ¿Sabéis lo que es una chuleta? Es donde uno escribe las respuestas para llevárselo al examen y poder copiarlas. Pues yo tenía una chuleta
con lo que significa IDAE, porque es el Instituto del Desarrollo del no sé qué, no sé cuántos eléctrico. No me sé el nombre porque es muy largo y es muy feo. Pero básicamente es un órgano asesor del Estado y fue un órgano asesor en materia energética. Y es el órgano asesor tanto para el establecimiento de la legislación estrella como el asesor para el establecimiento después de los cambios. Y estos, los representantes del IDAE, comparecieron como testigos en las audiencias y vamos a ver después la relevancia que tuvieron estas testificales. Estos de IDAE sacaron un panfleto, un folleto comercial con el título "El sol puede ser suyo" y explicaban las bondades y las ventajas de invertir en España en energías renovables. Y básicamente lo que hacía era copiar el régimen estrella. Copiaba y establecía las mismas tarifas que resultaban del régimen estrella. 2007, estamos hablando de finales de 2007. Llegamos a 2008. ¿Qué pasa en 2008? En 2008 ocurre la crisis mundial y de pronto cae como una bomba la idea del déficit tarifario en España. ¿Qué es el déficit tarifario? Básicamente lo que implica es que lo que paga el consumidor, que paga una tarifa por la electricidad, que está regulada por el Estado y no puede llegar de un tope, de un máximo, está capado y solo sube con la inflación, no cubre ni de lejos el coste que supone en las eléctricas proporcionar esa energía, que había subido en más de un 300%. Y además había ocurrido otra cosa, y es que la meta de energía renovable se había conseguido o estaba próxima a conseguirse. Así que se da dos cosas. El Estado estaba subvencionando algo para conseguir una meta y ahora esta subvención le está saliendo carísima y la meta además ya se ha conseguido. ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues ante esta situación el Estado decide empezar a recortar estas bonificaciones para recortar a su vez el déficit tarifario. Así que lo primero que hace, y hay muchos más cambios, me voy a detener solo en 3 o 4. Primero dice, esta feed-in tariff, esta tarifa regulada, cuando te dije que podías hacerlo, volcar toda la producción, ahora ya solo va a ser en ciertas horas al año. Y además, donde te dije que dará durante toda la vida, ahora solo va a ser durante 25 años. Y después, 3 años después, donde te dije que se iba a actualizar con el IPC, ahora se va a actualizar con una cesta, con una composición propia. Y ya en la ley 24/2013, y aquí ya llegamos a lo que en España diríamos la madre del cordero, o sea, esto ya es lo verdaderamente importante, el Estado saca una nueva ley, la ley 24/2013, que deroga la del 97. O sea, esto ya vuelve a estar en la cúspide. Y esta ley lo que hace es que acaba con el régimen especial. He ido a haber puesto aquí un lazo negro, pero en honor a Marco Tulio he puesto una calavera, que sé que le va a gustar más. Así que desaparece el régimen especial y además lo dice la ley. La ley dice, ¿por qué hago desaparecer este régimen especial? Porque tengo un déficit tarifario de más de 26.000 millones de euros. Pero, así como son los políticos, que yo no me quiero meter con ellos, pero lo que más les gusta es jugar con las palabras, desaparece el régimen especial y la retribución especial, pero entonces crean la remuneración específica y excepcional, que es, como buenos españoles, pues con 2 apellidos. Así que ya no es remuneración especial, ahora es específica y excepcional para las renovables. Y dice, ya el gobierno desarrollará cuál es esta remuneración específica y excepcional, pero ya te digo que lo vamos a poder revisar cada 6 años. Vamos a ver entonces qué es esta remuneración específica y excepcional. Pues la establece el Real Decreto 413/2014 y básicamente recupera, ¿os acordáis de cuando dije, fijaos aquí en este cambio de la ley en 2005 que dice remuneración razonable? Vuelve a recuperar esa idea y dice, mira, ya no tienes derecho a obtener un feed-in tariff más alto, una tarifa regulada más alta. No tienes derecho a obtener una prima. A lo único a lo que tienes derecho realmente es a obtener una remuneración razonable de tu inversión. ¿Y cómo se determina qué es una remuneración razonable? ¿Os acordáis de que en algún sitio habíamos visto al principio lo de un 7%? Ahora dice,
La rentabilidad razonable la vamos a calcular teniendo en cuenta los costes de inversión y operativos de una instalación modélica. No se fija en todas las que existen en España. Establece un modelo nuevo y dice, si esta planta modélica se gestiona de forma eficiente y teniendo en cuenta la rentabilidad media del bono español a 10 años, yo te digo que razonable sería que obtuvieras un 7,4%. Y además dice, esto es un 7,4% que tú tienes derecho a obtener en toda la vida útil de la planta, que yo te digo que son 25 años. Con lo cual voy a mirar hacia atrás, antes de haber establecido estos cambios, para ver qué rentabilidad has obtenido. Y esa la voy a computar también. Y si sumada a la que has tenido en el pasado, más la que espero que vayas a tener en el futuro, de acuerdo con estos cambios, si lo que me sale es más del 7,4%, ya no tienes más subsidios. Y entonces a esto de tener en cuenta, ¿lo habéis entendido? Que veo, Salvador, te veo que me miras con cara rara. Tú miras en toda la vida útil. Todo bien, se entiende. Todo bien, ¿no? Entonces miras en el futuro, donde igual, por decir una cifra, se han llevado el 15% de rentabilidad, pues te está cortando a la mitad estos 25 años en los que tienes derecho a obtener el 7,4. Entonces, a esta actuación de mirar hacia atrás lo que habías recibido para que compute dentro del tope del 7,4%, lo llamaron el clawback. Y os puedo anticipar ya que la práctica unanimidad de los laudos, incluso aquellos que le han dado la razón a España, han dicho que ese clawback, eso era ilícito. Y obviamente, llegado al tope, ya no hay más subsidios. Así que esto es, esta ley más su desarrollo en el Real Decreto, esto es lo que se llama nuevo régimen. Entonces vamos a comparar, para llamarlo régimen especial frente a nuevo régimen, el antes y el después. Muy rapidito. ¿Cuál era el objetivo de la ley anterior? Maximizar la producción de la energía renovable. Después de los cambios, eso ya nos da igual. Ya nos da igual porque ya tenemos un 25% de energía renovable, o incluso un 30% si metemos más de la eólica. Ya nos da igual que estén maximizando su producción. ¿Qué pasa en cuanto al precio? Antes teníamos un precio de venta bonificado. Ahora ya no hay un precio de venta bonificado. Ahora lo que hay es una garantía de que vas a tener un retorno razonable. Y es un retorno razonable teórico. Es como lo ha calculado teóricamente el Estado. No es tu retorno razonable, es el que el Estado cree que sería el retorno razonable en una instalación modélica, estándar. Duración. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener estos beneficios? Antes, de por vida. Ahora, 25 años o el tope que me da la tasa de retorno. Si a los 10 años ya he obtenido el 7,4, ya no tienes derecho a más. ¿Ok? Así que esto es lo que ahora tienen que enjuiciar los árbitros en estos 50 arbitrajes. Muy rápido. Vamos a ver lo que dice el inversor. El inversor básicamente dice, España adquirió una serie de compromisos y lo hizo con el ánimo claro de atraer inversión. Y aquí vemos todo lo que era atractivo. Volcaban toda su producción, lo hacían además con preferencia, tenía un precio bonificado, lo podían hacer durante toda la vida útil de la planta. Y lo rompió. España ha roto, dicen, todos esos compromisos, con lo cual ha frustrado las expectativas legítimas creadas en el inversor cuando tomó la decisión de invertir en España. Esto es contrario a la obligación de trato justo y equitativo y piden una compensación que es la pérdida de valor por los ingresos que han dejado de obtener si se hubiera seguido aplicando el régimen especial, el régimen anterior. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Vamos a ver qué dice España ante todo esto. España dice, hombre, yo hice declaraciones, pero las hice en un contexto económico, parece que usted no conociera a los políticos, esto se hace en un contexto económico muy claro. Yo no he adquirido compromisos firmes, yo frente a usted no, yo hice declaraciones genéricas. Y además, todo Estado tiene derecho a adaptar su legislación a realidad económica.
Así que los cambios legislativos aquí, los que hemos introducido, eran necesarios y proporcionados. O sea, que nunca ha sido nada fuera totalmente de lugar. Y era necesario para el déficit tarifario. Y además, a lo largo de toda esta vida, este recorrido legislativo, hubo claros indicativos que decía que estos cambios iban a producirse. Si usted no los vio, es que no los quiso ver, pero eso no es mi problema, que usted no los quisiera ver, inversor. Y además dice, mire, y como argumento adicional, España siempre garantizó una rentabilidad razonable. Y así se ha mantenido incluso después de los cambios. Y es más, le digo, los inversores han recibido y siguen recibiendo a día de hoy, después de estos cambios, una rentabilidad razonable. ¿Qué os parece? ¿Es buena la posición de España? Tiene sus puntos, ¿no? Eso es lo que me pasa. Leo a uno y tiene sus argumentos y el otro también. Vamos a mirar estos laudos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pinta han tenido los laudos? Aquí ya veis que esta especie de templete representa a España al Estado como ganador. Los muñequitos con una moneda en la cabeza es que gana el inversor y después el billete cruzado quiere decir que son victorias pírricas del inversor, porque gana en cuanto al fondo, pero pierde en cuanto a la cuantificación. Entonces, formalmente ha ganado el inversor, pero materialmente ha ganado el Estado. Entonces, fijaos, en 2016, aunque el primero de estos laudos no cuenta porque realmente solo enjuiciaba los primeros cambios legislativos, no los cambios gordos. Pero bueno, no obstante, eran 2 victorias en 2016, esto prometía, 2017 ganó el inversor, 2018 llevaba una buena racha, de pronto nos llega aquí por primera vez lo que después vamos a llamar la posición intermedia. Este es el primero que dice, sí, tienes razón, pero oye, esto se te queda en nada de dinero. Pero 2019 vuelve a tener 5 laudos seguidos a favor del inversor, pero caray, las cosas cambian hacia finales de 2019. 2 victorias rotundas del Estado español, luego se nos cuela otra a favor del inversor y 2 más de las que sí tienes razón, pero no te voy a dar dinero. Así que si hubiera tenido que hacer mi apuesta en 2018, hubiera apostado todo mi dinero a que ganaba el inversor. Pero ahora en 2020, la verdad no sabría decir, ya no apostaría todo mi dinero al inversor. Ahora empiezan a introducirse más matices. ¿Queréis ver qué pinta tienen los laudos? ¿Qué han decidido? Venga, un poco más, que no os puedo oír. Al menos más expresividad en la cara. Sí. Bien, Crista, gracias. Vamos a ver en qué punto me encantan, con más símbolos. Perfecto. El entendido común. O sea, tenemos 19 laudos, hemos visto 18 laudos, hemos visto que han resuelto unos a favor de unos, otros a favor del otro ni para ti ni para mí, pero hay ciertos puntos en los que están de acuerdo los 18. Lo primero que dicen todos, las condiciones estables del régimen jurídico en el que se basan los inversores al decidir invertir, eso hace parte de las obligaciones de trato justo y equitativo que aceptan, que asumen los estados al firmar los tratados bilaterales. Pero, dicho esto, hombre, los estados tienen derecho a cambiar su legislación, no pueden quedarse petrificada, no tienen, tienen una obligación de FED, no tienen una obligación de una estabilidad jurídica absoluta, no tienen un contrato de estabilización jurídica, tienen tratados que prevén FED. Entonces, todos los lados dicen, hombre, España tenía un serio problema, o sea, estaba complicado, tenía un déficit tarifario y tenía que hacer algo para atajarlo. Era esperable que hiciera algo. Ahora, lo que no es esperable es que esos cambios sean radicales, sorpresivos y afecten a puntos fundamentales. Si esto es así, entonces España estará actuando fuera de lo que es el rango aceptable de comportamiento legislativo. ¿De acuerdo? Esto lo dicen los 18. Claro, ¿en qué cosas ya divergen? Pues he encontrado 5, y esto ya es un poco subjetivo, es para no haceros una lista de 20 puntos. Yo me he concentrado en los 5 más importantes en los que divergen. Y para que os hagáis una idea,
De momento, los laudos a favor del inversor suman 900 millones de euros. Esto ya empieza a tener cierta significatividad. Estos representations, ¿os acordáis que os he dicho? Las piruletas azules son declaraciones del Estado. Es que es muy difícil traducir representation. Y es muy difícil porque no se sabe muy bien qué significa. ¿Es una declaración? ¿Es un compromiso? ¿Qué quiere decir representation? Pues vamos a ver qué creen los laudos pro inversor que significa representation. Para los pro inversor, los laudos pro inversor son declaraciones que hizo el Estado que fueron súper claras y además actuaron como un anzuelo para atraer inversión. Por lo tanto, para estos laudos son garantías y además es fuente generadora de expectativas legítimas del inversor. Y lo dicen tajantemente. ¿Qué dicen los pro Estado? Los pro Estado dicen, hombre, son declaraciones que tienen carácter general, con lo cual no pueden tomarse como obligaciones específicas y no son fuente de derecho de los inversores. Ya veis que es el mismo punto de hecho, el mismo punto fáctico, interpretado de forma radicalmente distinta por los tribunales. ¿Qué nos cuentan sobre el alcance del cambio legislativo? ¿Qué les pareció a unos? ¿Estaba dentro del rango de comportamiento legislativo aceptable o estaba fuera? Los proinversores, ya os podéis imaginar, dicen, hombre, la finalidad era legítima. Nadie cuestiona que España estaba hasta arriba con el déficit tarifario, pero los cambios que introdujo fueron radicales, fundamentales e inesperados. Muy bien. Los proestado, ¿qué dicen? Dicen muchas cosas. Dicen, oiga, los estados tienen derecho a modificar la legislación para adaptarla a las nuevas realidades. España no estableció un régimen especial para eliminarlo. Eso de que fuera un anzuelo que una vez consigues la meta lo haces desaparecer, eso no les gusta. Y dice que todos los cambios que se introdujeron fueron hechos en buena fe y para proteger un interés público. Y hay un laudo que incluso dice, no es rol del tribunal cuestionar la optimalidad de las medidas. Tenían un problema de déficit, podían optar por esta, podían haber optado por otras. El tribunal no va a entrar a juzgar si estas eran óptimas o eran subóptimas. ¿Qué pasa con lo de las señales? Que España decía, hombre, inversor, tú te tenías que haber dado cuenta de lo que se te venía encima, hombre, si esto estaba clarísimo. Pues los proinversores dicen, está por ver que las hubiera, pero aunque las hubiera habido, los compromisos adquiridos eran tan claros que sería totalmente irrelevante que hubiera pequeñas señales. ¿Qué dicen los proestado? Los proestado dicen, mira, hubo modificaciones remuneratorias antes de estos grandes cambios. ¿Os acordáis de la legislación de 2004 que os dije, esta fue un fracaso, esta no consiguió nada? Pero esa ya hubo sentencias pronunciándose sobre si los cambios legislativos remuneratorios eran válidos y el Tribunal Supremo lo validó. Entonces lo que decían es, hombre, un inversor diligente no podía considerar que los cambios que se hicieron en el pasado, ok, no hay problema, pero los que se hagan en el futuro, estos sí que eran sorpresivos, ¿no? Esto es básicamente lo que dice esta sentencia, estas laudos. ¿Qué onda con la rentabilidad razonable? ¿Qué piensan de ella? Pues los proinversores dicen, oiga, los inversores tienen derecho a trato justo y equitativo, no a obtener una rentabilidad razonable. Así que me da igual cuáles sean los datos reales de rentabilidad. Me da igual que España argumente que estos inversores han seguido obteniendo una rentabilidad más que razonable. Me es indiferente. Usted tenía derecho a ser tratado justo y equitativamente, usted tenía derecho a que no se le hubiera cambiado de forma tan radical el sistema remuneratorio, ahora tiene que aplicar el pasado. Esto es lo que dicen. ¿Qué dice los laudos pro Estado? Perdón, pro Estado no, los intermedios, los pro Estado se han quedado en un punto muy anterior, han dicho, está fenomenal lo que han hecho, punto, no miramos más. Pero aquí llegan los intermedios, ¿os acordáis? Cuando hemos visto los distintos laudos, estos son los del billete que está tachado. El intermedio dice, oiga, mire, el Real Decreto Estrella, el 661/2007 y el Plan de Energía Renovable, que era de 2005, ya hablaban de que lo que querían era permitir que el régimen remuneratorio
permitiera un retorno razonable de la inversión. Con lo cual, el único compromiso específico que hubo y el único que podía generar expectativas era el obtener un retorno razonable. Y además, la ley del sector eléctrico, el que está ahí en la cúspide de la pirámide normativa, ese también decía que el principio inspirador es que obtuvieran un beneficio o una tasa de retorno razonable. Y lo que hacen es que dejan en legislación de rango menor la forma en la que se alcance, pero el principio garantizado solo es el retorno razonable. Claro, os podéis imaginar, ¿no?, que hay un abismo en compensación de vida entre aplicar el régimen anterior durante toda la vida a solo garantizar la rentabilidad razonable. Así que, claro, en la compensación, los pro inversor lo que dicen es, vamos a hacer un descuento de flujos de caja, vamos a comparar dos escenarios, el but for y as is, y lo que hacemos con eso es eliminar todo el efecto del nuevo régimen. Voy a ver cuánto habría ganado usted si se hubiera mantenido el régimen especial y le resto lo que está obteniendo usted de verdad. Menos un laudo que hizo una cosa un poco rara. No voy a... Raro no es especialmente peyorativo, ¿verdad? No me podréis decir que estoy prejuzgando. ¿Qué dicen los intermedios? Los intermedios dicen, mira, tú lo que tenías derecho es a obtener una rentabilidad razonable, con lo cual solo tendrás derecho a compensación si tu rentabilidad real está por debajo de la razonable. Y dice, ¿la razonable va a ser? A ver por dónde sopla el viento. Pues yo digo que va a ser WACC más un punto. Le voy a sumar un punto porque como había un elemento de atraer inversión, pues te voy a aceptar un punto como una prima razonable por la atracción de inversión. Así que todo, si tú has obtenido WACC más 1, ya has obtenido rentabilidad razonable, con lo cual no tienes derecho a más compensación. Y la verdad es que en todos los laudos en los que había suficiente información para calcular la rentabilidad real que habían recibido, estaban muy por encima. Se llegan a ver 13, 14% de rentabilidad. O sea que hay que reconocer, y aquí ya pongo simplemente un poco de input mío, que también los costes de inversión han bajado mucho. No te cuesta igual establecer una planta eólica ahora que lo que te podía costar en 2005 o en el año 2000, y además hay mucha menos competencia, porque todas las generaciones de electricidad que a su vez emiten CO2 se ha convertido tan caro la emisión de CO2 que ha bajado la competencia porque prefieren ni siquiera volcar energía. Con lo cual se te dan las dos realidades. Ahora eres mucho más barato, quizá incluso sin subsidio te puedes permitir competir en el mercado. Y lo último, porque ya sé que estoy fuera de tiempo, pero me parece interesante que os enseñe, después de la paliza que me he dado leyendo los 18 laudos, que parecía que era más largo que un día sin pan, donde he visto pequeños elementos que con la sensibilidad de quien escribe laudos siente la empatía con el tribunal, y parece que ahí son puntos que han podido hacer que la balanza se decantara más hacia uno o hacia otro. ¿Queréis verlos? Estos puntitos. Venga, pues vamos a darle. Los puntos que pudieron haber favorecido al inversor. Algún inversor ha enseñado cartas del gobierno, obtenidas ellos mismos, dirigidas a este inversor. No es que la carta prometiera el oro y el moro, como decimos en España. No decían nada especial, no decían nada que no estuviera ya en la legislación, pero sí estaban dirigidas al inversor directamente. Y en los tribunales arbitrales han dicho, hombre, si estaba plasmado en una carta dirigida a este inversor, esto para mí es un compromiso específico, esto no es un compromiso genérico. Punto número 1. Otros laudos dijeron, ¿qué necesidad tenías, España, de explicitar en tu legislación que tu objetivo era atraer inversión? ¿Podías nomás haber dicho, este es el régimen remuneratorio, espero que os guste? No, dijiste, esto se hace para crear un marco regulatorio, ¿os acordáis? Seguro, estable
y predecible y con el ánimo de atraer inversión. Es que lo decían todo, no daba mucho lugar a la interpretación. Entonces dijeron, hombre, ¿qué necesidad tenías, alma de cántaro, de decirlo así tan claro? ¿Qué más decían? Y este me pareció súper interesante. Hicieron una comparativa, miraron en otros países que al final, hemos hablado antes de vuestro caso, pero dentro de Europa, todos los países con esa meta establecida por la directiva europea, todos han hecho algo parecido. Hungría especialmente ha hecho exactamente lo mismo. Ahora garantiza un retorno razonable, pero a diferencia del nuevo régimen español, que los laudos dicen que es algo inaudito, que no se ve en ningún otro país, en Hungría lo que hicieron para determinar cuál es ese retorno razonable, miraron el pool que tenían de instalaciones renovables y miraron qué costes de inversión, en cuántos había incurrido cada una de ellas, para asegurarse de que esta rentabilidad razonable, este 7,4% que ha dicho España y no sé cuál ha dicho Hungría, efectivamente fuera un retorno razonable para cada una de ellas. Y en España, sin embargo, se decidió hacer un modelo hipotético desvinculado de toda realidad. Esta idea de one size fits all. Todos tienen que tener cabida dentro de este modelo teórico. ¿Y os acordáis cuando antes os decía que había testigos del IDAE, de este órgano asesor del gobierno, que habían testificado en la audiencia? Pues testificaron. Y el tribunal arbitral les preguntó, oiga, ¿cómo llegaron ustedes a ese 7,4%? ¿Ustedes miraron realmente costes reales de una planta fotovoltaica, de una planta hidroeléctrica, de una planta eólica? Y dijeron, bueno, nosotros teníamos un modelo de la universidad y había unos estudios y había literatura al respecto y me acuerdo perfectamente de una respuesta que dice, estaba citada tal cual en el laudo. Si usted me está preguntando si hay una fórmula matemática detrás que es de la que derive el 7,4%, la respuesta es no. El testigo dijo, la respuesta es no. Y eso, yo he tenido la sensación cuando he leído esos laudos que pesó enormemente en el tribunal. Dio la sensación, comparada con Hungría, y probablemente estos tribunales que se ponen a mirar de dónde sale ese 7,4% de rentabilidad razonable, creo que podían haberse volcado, se podían haber inclinado hacia el Estado. Yo creo que tenían la voluntad de haber dicho, solo tenías derecho a la rentabilidad razonable. Pero cuando vieron y se dieron la sensación de que ese 7,4% había quedado calculado sin la rigurosidad que ellos pensaban que tenía que tener, decidieron ir por otra vía. Pero yo creo que esos eran casos que podía haber ganado España si hubiera demostrado rigurosidad al establecer esa rentabilidad razonable. Y hablando de testigos, es fundamental para los inversores presentar a testigos fuertes. Testigos fuertes que declaren sobre la relevancia que tuvo esta legislación a la hora de tomar su decisión. Eso ha pesado también en el tribunal. Cada vez que han oído a un representante que decía cómo en todas las reuniones, en las decisiones, tenían estas declaraciones presentes, ha pesado mucho. ¿Qué ha pesado? Y de verdad que ya no os quito más que 3 minutos. ¿Qué ha pesado a favor del Estado? Que también hay cosas que pesan. La primera, los argumentos que atacan la legitimidad del Estado para adoptar estas medidas no han triunfado. Creo que han enfurecido al tribunal arbitral. No les ha gustado oír que España actuó de mala fe, que buscaba defraudar, que se deshacía de compromisos de forma caprichosa. Esos, en general, si puedo dar una opinión, no gusta. Al tribunal no le gusta cuestionar el derecho que tienen los estados a hacer lo que están haciendo. Lo hacen por lo que sea y puede tener sus consecuencias, pero no les gusta decir ha actuado de mala fe. Estos no son argumentos con los que el tribunal se sienta a gusto. Hay un caso muy específico en que la matriz del inversor intentó revertir ante un juzgado y perdió unos cambios remuneratorios anteriores. Perdió y no obstante decidió invertir después con la filial.
Claro, pues el tribunal le dijo, oiga, usted sabía perfectamente del riesgo entonces de cambio legislativo, no puede decir, usted invirtió con total conocimiento. Hablando de conocimiento, cuando había asesoramiento previo y evidentemente en estas inversiones multimillonarias lo tiene que haber siempre, cuando en ese asesoramiento previo aparece el riesgo regulatorio, claro, estaban tomando conciencia de ello. Así que ojito en ese document production cuando empiecen a aparecer todos los informes que han hecho todos los asesores jurídicos. Fundamental, la prueba de la obtención de rentabilidad razonable, real. ¿Qué pasa cuando el inversor se niega, no quiere dar sus datos para calcular cuál ha sido su rentabilidad real? Recuerdo uno de los laudos que decía, oiga, es que este dato se lo hemos pedido y aparecía en un pie de página del informe del perito. Eso no gusta. La ocultación de información relevante o potencialmente relevante, no quiero decir que tenga por qué ser relevante, pero evidentemente la potencialidad la tenía, no gusta nada al tribunal arbitral. La opacidad del inversor, un inversor que no había revelado que había comenzado otro arbitraje. No gusta. El olor a opacidad y a falta de transparencia no gusta nunca a los tribunales. Así que lo único que os tengo que contar ya, y esto de verdad son 30 segundos, un segundo que es que me tengo que ir atrás, es que después de estos 50 arbitrajes, España ha hecho otro cambio legislativo más y ahora lo que dice es que va a dar el 7,4% para siempre si renuncian a arbitrajes. ¿Y qué creéis? ¿Que ha tenido éxito o no esta medida? ¿Así o así? ¿Qué creéis? Es así. Hasta donde yo sé, la prensa ha reportado que no hay nadie que se haya acogido a este régimen. Y con esto ha sido un repaso de lo que ha sido nuestra aventura desbancando a Venezuela y a Argentina como nación más demandada en arbitraje de inversión. Espero que no os hayáis aburrido mucho, porque no es la materia más divertida, la verdad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Deba. Créeme que sí, ha sido muy interesante, sobre todo por lo que estamos viviendo nosotros, que estructuralmente es parecido, aunque algunos temas difieren, por supuesto. Hay poca transparencia, como mencionaba el licenciado Garrio al principio de la exposición, y ahorita vamos a exponer lo que está pasando un poquito en México para comparar. José, si quieres, procede, por favor. Te presento muy rápido. José es abogado y economista de la Universidad Tecnológica de México. Él realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional, Administración Pública y Derecho Constitucional. Es miembro del Instituto Mexicano de Arbitraje y tiene una amplia experiencia en materia de energía eléctrica, sistemas de suministro, transporte energéticos, construcción de obra pública. Él ha trabajado bastante con la Comisión Federal de Electricidad, que es un poquito el villano en estos tiempos en México sobre estos puntos y temas, aunque como en forma parecida a lo que mencionaba Deba, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? José, sin más, para ya acelerar esto, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Marco. Te agradezco mucho la invitación. Agradezco a CCI, a Laura Altamirano. Desde luego estoy muy agradecido de estar con Deba, con Rodrigo y desde luego con todos los asistentes. Yo les quiero mostrar y les voy a compartir una presentación. También espero que no sea muy pesada porque es particularmente técnica como es este asunto de la energía eléctrica. Vamos a ver un recorrido muy rápido de lo que ha pasado en México y qué es lo que está ocurriendo actualmente con esta administración. Como ustedes bien lo saben, en la antigua ley del servicio eléctrico, desde 1992 se permitió la inversión extranjera a través de unas figuras que consolidaban, que configuraban a la Comisión Federal de Electricidad como un comprador único. Era un monopsonio, pero desde 1996 en México ya existe la inversión privada, particularmente en las centrales de ciclos combinados. Como si hiciéramos un poquito más de arqueología sobre esto, el sistema se desarrolló basado en el modelo
español y combinado un poco con el modelo del Reino Unido, pero era necesario en aquel tiempo los estudios de 1996 respecto a la demanda futura de energía eléctrica determinaban que la planta de generación de CFE no podía satisfacer en un horizonte muy cercano, me refiero a 1999-2000, la Comisión Federal de Electricidad ya no podría satisfacer los requerimientos del país en este consumible. Así, en 1998 se inicia el primer proyecto de productores externos de energía, que es Mérida 3. Pero bueno, aquí yo también quiero compartir la forma en que está distribuida la matriz energética en México. Este es un dato del PRODECEN, ahí les doy la fuente. A pesar de que es el PRODECEN de 2019, estas cifras son para inicios de 2018, pero desde luego no ha cambiado mucho al día de hoy. Como lo podemos ver, el 51% de nuestra matriz energética está basado en los ciclos combinados. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero los ciclos combinados en México son preponderantemente operados por privados, ¿no? Aquí también nos da el dato de energías limpias. Para el 2018 teníamos ya un 23% de energías limpias, que no es nada despreciable, pero también hay que considerar que las energías limpias están consideradas las hidroeléctricas y la nucleoeléctrica, que son propiedades del Estado. Entonces, aquí realmente todavía no hemos visto ese salto, ese impulso que tenía como objetivo la reforma constitucional de 2013 y la reforma legislativa en materia de energía de 2014. Desde luego, nuestro objetivo es lograr, o al menos ese era el objetivo antes de esta administración, era lograr una mayor participación de las energías limpias en la matriz energética. Y aquí quiero hacer una especial mención a la térmica convencional y a la combustión interna la explicaremos un poco más adelante, es muy pequeña, pero la térmica convencional nos estamos refiriendo a combustóleo, a carbón y a diésel. O sea, la parte más contaminante, la tecnología más antigua, eso es a lo que nos estamos refiriendo en térmica convencional. Aquí ya lo comentábamos, es el mapa de las centrales generadoras con base de gas natural, específicamente, o la mayoría son ciclos combinados. Si se alcanza a ver los cuadritos en amarillo, son centrales operadas por privados, los famosos productores externos de energía, y las verdes son centrales de la Comisión Federal de Electricidad. No quería, digamos, abrumar esta plática con los datos de las capacidades netas disponibles de cada una de ellas, pero si hacemos una comparativa de la cantidad de energía eléctrica que producen en conjunto las centrales propiedades CFE con las que realizan los productores externos de energía, los productores producen más energía eléctrica. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues son centrales más nuevas, tienen más tecnología, fueron diseñadas para tener una instalación, una capacidad muchísimo más amplia que las de CFE, porque estas pues ya tienen, ya deberían de salir, muchas de ellas ya están comprendidas en el programa de retiro y no se han retirado porque no ha habido la suficiente inversión para que esto sea posible. Aquí les quiero mostrar este mapa de las centrales a base de combustóleo. Este es importante, lo voy a mencionar un poco al final de esta plática, por la política tanto de electricidad como de hidrocarburos que ha adoptado esta administración. Como podemos ver, todavía tenemos un parque a base de combustóleo bastante amplio en el país. Estas centrales, sin entrar en muchas cuestiones técnicas, son realmente las centrales que emiten el humo negro que veíamos en las estampas
de la revolución industrial, ¿no? Estas son tecnologías muy antiguas. Hay un quemador gigante y quema el combustible pesado, que es un residuo del proceso de petróleo. Es lo que conocemos en México como el chapopote. Es muy pesado y tiene muchos contaminantes, particularmente azufres. Y eso, aquí la palabra azufres también la quiero recuperar un poco más adelante. Y haciendo una pequeña acotación y adelantándome, esto es lo que nos han expresado en esta administración que quieren echar de nuevo a andar. En esa idea ya tal vez un poco pasada y en esa ideologización de la administración de la planta eléctrica, esos anhelos de la soberanía eléctrica que ha planteado esta administración están basados en ese modelo. Pero ese modelo lo ha rebasado el mundo ya desde hace muchísimo tiempo. Los esfuerzos, como nos platicaba ahora Deva, en el mundo para cambiar esto fueron en los 90. Nosotros tardíamente nos subimos a ese cambio, pero ahora la administración quiere que esto de los ciclos combinados, que es al día de hoy nuestra tecnología menos contaminante en México, pues lo dejemos atrás y nos regresemos a las térmicas convencionales. Bueno, en este mapa les quiero mostrar las centrales generadoras a base de diésel. Aquí hay muchos más porque son básicamente centrales pequeñas. Si ustedes pueden observar en las dos penínsulas, tenemos una cantidad importante de centrales. Son centrales más bien regionales. Ustedes saben que la península de Baja California es un sistema que no está interconectado al sistema nacional y son sistemas aislados, Baja California, y en Baja California Sur tenemos inclusive dos sistemas, ¿no? El sistema del sur, vamos a decirle así, de Baja California Sur, y el sistema aislado de Santa Rosalía. Son pequeñas centrales, son básicamente centrales que no rebasan los 20 megas, son centrales para dar simple y sencillamente la energía a las comunidades donde están asentadas. Hay otras donde se duplican los nombres, por ejemplo aquí podemos observar Mérida 3. Mérida 3 es una central de ciclo combinado, pero tiene una tecnología dual donde ante la interrupción del suministro de gas natural, esta central puede operar con diésel. No quise plantear un mapa de carbón porque aquí lo podemos ver. Si pueden ver en Coahuila hay una que se llama Carbón 2, Río Escondido y Petacalco. Esas son las tres únicas centrales de carbón que existen en México. No están plenamente operativas, tienen algunas fallas en sus unidades. Y también esto será importante en un comentario final, porque como ustedes lo han podido observar en los últimos tiempos, el tema de carbón en México ha sido más un tema para la subsistencia de ciertas regiones que para mantener la estabilidad del sistema o para una producción real que le aporte estabilidad o que nos sirva para calmar la demanda de energía eléctrica. Bueno, hasta aquí quiero hacer un pequeño corte en cuanto a las centrales. Quiero entrar a un tema sumamente relevante para los últimos 7 o 10 años en México en el sector, y es el famoso sistema de transporte de gas natural. Antes de 2012, el sistema de gasoductos era un sistema que en algún tiempo desarrolló Pemex. Aquí en el mapa lo podemos ver en un color rojo. Son tubos realmente ya pues, viejos, son tubos que constantemente pierden presión. Eso genera problemas importantes porque cuando los usuarios demandan el consumo de gas, muchas veces tienen irregularidades en el servicio. Ustedes conocen que cuando hay una irregularidad en el servicio, hablando de el gas natural como suministro para la generación de energía eléctrica, pues esto realmente causa problemas en cuanto a a garantizar el servicio de energía eléctrica, y desde luego hay usuarios que no son de la industria eléctrica, pero pues que desde luego
una suspensión en el suministro o la irregularidad en el suministro de gas les genera problemas importantes. Así es que a partir de 2014, desde luego los planes se iniciaron antes, pero desde 2014 la Comisión Federal de Electricidad inició un programa bastante ambicioso para incentivar la construcción de gasoductos en el territorio nacional. E inclusive se desarrollaron numerosos gasoductos que están fuera del territorio nacional, pero que su incentivo, su razón de ser, fue este programa de la Comisión. Nos referimos particularmente al sistema desarrollado en el sur de Texas. Pero bueno, acá como pueden ver, ya cuando participa la CFE e incentiva la construcción de estos gasoductos por parte de privados, ya tenemos más colores en el mapa. Ya podemos ver que regiones donde era muy importante que existiera un suministro constante de gas natural, que no existía por parte de Pemex, ahora lo empieza a ver, como es la parte de Sonora hasta Sinaloa. También desarrollamos una serie de gasoductos en el centro del país muy importante, y el gasoducto estrella, que es el gasoducto que va del sur de Texas a Tuxpan, es un gasoducto submarino. Yo sé que existe esta tecnología en muchas partes del mundo, pero para México es una obra excepcional. No hay ninguna otra obra de ingeniería civil en México como el gasoducto sur de Texas, Tuxpan. Bueno, acá también les quiero mencionar, yo sé que no se ve tan bien, pero si alguien tiene interés, con todo gusto les puedo compartir el mapa para que lo vean con mayor amplitud. Aquí tenemos en la península de Yucatán, en color azul rey, el famoso gasoducto de Mayacán. Este es un gasoducto antiguo, pero fue el primero que desarrolló la CFE por ahí de 1998 y tenía como objetivo suministrar el gas natural a esas primeras centrales de ciclo combinado que desarrollaron los privados en México, particularmente Mérida 3 y Valladolid. Bueno, esto es en general el sistema de gasoductos. No se alcanza a ver con mucha nitidez, pero, por ejemplo, aquí en el centro del país hay unos que están en líneas intermitentes. Puede ser el Tuxpan-Tula, el Tula-Villa de Reyes, Tula-Villa de Reyes a Guadalajara. Estos gasoductos son muy importantes para la planta industrial en general en México, no solo para las plantas generadoras de energía. Como ustedes saben, ahí está la zona del Bajío, está en la confluencia de la zona centro y también la zona del Pacífico. Pero estos gasoductos se han visto envueltos en problemas sociales, políticos sociales. Hay algunos que han estado suspendidos por amparos promovidos por comunidades indígenas, en las que han alegado que no se ha llevado adecuadamente la consulta indígena que establece el convenio 169. Hay otras donde este es básicamente un pretexto para parar la obra por algunos caciques regionales. Hay otras que han sido suspendidas por problemas de hallazgos arqueológicos. También han tenido incidencias en la legislación en materia forestal, porque cuando por ejemplo, el Tula-Villa de Reyes aconteció un incendio importante en una zona boscosa por donde iba a pasar el gasoducto, de acuerdo con la ley forestal, ya no podía cambiarse el uso de suelo sino hasta después de bastante tiempo. Entonces, este gasoducto tuvo que cambiar su trazo y eso, como ustedes saben, y los que son expertos en los contratos de construcción, va generando retrasos importantes en las obras. No quiero ahondar mucho en esto porque son muchos los casos que se han presentado. Lo que sí quiero señalar es que toda esta interconexión del sur de Tuxpan hasta Guadalajara, lo que iba a proveer es el gas barato de Texas para llevarlo a todo el Bajío, conectarlo a Guadalajara e incluso llevarlo a la terminal de gas natural licuado en Manzanillo,
para poder exportar ese gas barato de Texas. Lamentablemente, esta circunstancia se ha visto frustrada. Muy bien. Bueno, aquí, que nada, lamentablemente el programa no nos permite ampliarlo mucho más, pero bueno, acá sí, como lo he señalado, si alguien quisiera el mapa, con todo gusto lo podría compartir. Acá en el norte también tenemos un gasoducto que tiene problemas, que es el gasoducto Samalayuca-Sázabe. Allí hemos tenido problemas importantes con los ejidos, y es un gasoducto que tenía como intención, desde luego, también llevar el gas de Texas, de la zona de Oaxaca, llevarlo a toda la zona costera de Sonora, donde se han desarrollado varias centrales de ciclo combinado. Bueno, aquí esta es una lista bien extensa. Yo sé que no se puede ver con precisión, de igual forma la pongo a disposición para quien la requiera. Aquí tenemos las centrales de generación hidráulica. Las que están en verde son las centrales hidráulicas que realmente producen energía. Las demás sí están listadas, las tenemos ahí contempladas en el PRODECEN, las exhibimos muy felizmente cuando queremos hacer algún discurso político de tenemos una capacidad instalada hidroeléctrica importante. Sí, pero en la realidad, de todas estas 60 centrales hidroeléctricas que tenemos en el país, solamente 12 son las que generan energía eléctrica. Las demás las utilizamos como presas reguladoras, son embalses, algunas otras son, por ejemplo, las centrales, las presas que están en Río Bravo, son centrales que están destinadas, como ustedes saben, y ahora ha tomado mucha importancia en los últimos días, para cumplimentar los tratados de aguas con los Estados Unidos. Acá abajo no se pueden apreciar con mucho detalle, pero tenemos el sistema Grijalva, que es Chicoacén, Nezahualcóyotl, Angostura y Peñitas. Ese es un sistema del río Grijalva que es sumamente caudaloso, tiene un potencial de generación muy importante, pero si operásemos adecuadamente las centrales, inundamos Tabasco. Entonces, la operación de estas centrales no puede ser únicamente conforme el principio técnico para darle sustentabilidad al sistema, porque acá tenemos que atender, desde luego, elementos de protección civil y debemos de resguardar, desde luego, las vidas de las personas y los demás bienes que están en Tabasco. Ok, bueno. Por último, en cuanto a aspectos técnicos, les quiero mostrar un mapa de la Red Nacional de Transmisión. Y este mapa lo voy a enlazar ahorita con algunos comentarios relativos a este famoso acuerdo que pretendía dejar sin efecto ciertas disposiciones con el pretexto de la confiabilidad del sistema, y también diversas declaraciones relativas a que las energías limpias tienen un privilegio indebido porque utilizan esta red nacional sin que paguen los costos adecuados. Bueno, aquí tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero las líneas azules son las líneas de más tensión, son las líneas de 400 kilovoltios, son líneas que deberíamos tener extendidas en todo el país, pero como ustedes ven, está en la zona norte hacia Monterrey, en la zona centro, pero hemos dejado totalmente descobijados, permítanme esta expresión, a la zona noroeste, tanto Sonora, Sinaloa, como desde luego a las bajas. Ahora sí, quisiera ya dar algunos comentarios y voy a empezar de atrás para adelante. ¿Cuál ha sido el problema real de la Red Nacional de Transmisión? El problema no es esos subsidios que pudiéramos discutirlos si lo son o no respecto de la utilización de la red nacional por parte de las energías limpias. El problema real en la Red Nacional de Transmisión es una falta importante de inversión. Desde luego, no es un problema exclusivo de esta administración, es un problema que se ha suscitado desde hace muchísimo tiempo.
La administración anterior había desarrollado proyectos para ampliar la red nacional de transmisión, pero como esto no es algo que sea prioritario en esta, se han dejado de lado. Teníamos proyectos para iniciar redes de 600 kilovoltios que le iban a dar mayor, esa inversión sí le iba a dar mayor confiabilidad y seguridad al sistema. Lamentablemente estos proyectos, como no son tan importantes y no se ven, el pueblo no los ve, se dejaron de lado. Teniendo una red nacional de transmisión eficiente, que no tenga esas fallas constantes como lo hay actualmente y que no tenga esas contingencias basadas en la saturación como ocurre regularmente en esta parte en la península de Yucatán, los costos que eventualmente se subsidiaran hacia las energías renovables serían irrelevantes. El problema es que como tenemos saturada la red, queremos darle salida a lo que genera un dinero y queremos evitar el pago de esos apoyos a la energía, a las energías limpias por la utilización de la red. ¿Cuál es el mensaje que quiero expresar en esta parte? No hay un elemento objetivo real para la emisión de este acuerdo. Este acuerdo se sacó o se emitió para justificar la salida de las energías limpias, para que no se despacharan las energías limpias, para que no utilizaran la red, para que se utilizara la red en la energía que tiene el Estado y se evitara dar esos apoyos que se habían comprometido, ¿no? Y desde mi perspectiva, el problema real es el estado de la red. No es tanto la naturaleza de las energías limpias, no es lo que se ha dicho en los discursos de la intermitencia de la energía limpia, es básicamente un pretexto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sistema de gasoductos? Como ustedes saben, desde que empezó esta administración, hubo una importante cambio del discurso gubernamental. El discurso gubernamental empezó a utilizar el término de contratos leoninos, empezó con el deseo de una revisión exhaustiva de los contratos e independientemente de analizar y exponer las razones de fondo respecto de si eran o no leoninos, de si eran inadecuados los contratos, de si realmente hubo corrupción en la constitución de estos, se lanzó esa andanada contra los transportistas y se inició la revisión de un paquete de contratos de transporte de gas natural. Particularmente se vieron afectados los gasoductos que aún no entraban en operación. Estos contratos, les quiero comentar, están basados en el modelo que se ha desarrollado para los productores de energía eléctrica. Desde luego son dos conceptos distintos, pero el modelo es básicamente el mismo. Hay una parte constructiva como en cualquier proyecto. Esta parte constructiva está incentivada por la comisión. Se pagan cargos fijos para que se amortice esta inversión. Y después, cuando ya está en su fase operativa, cuando ya hay una operación comercial, entonces la comisión desde luego paga un cargo variable y con el cargo fijo se va amortizando la inversión. Esto opera así para los gasoductos y opera así para los productores y ha operado así en México desde 1996. Inclusive este primer contrato que les comentaba de Mérida 3 está próximo a concluir su vigencia y lo que les quiero destacar en esto es que nunca se puso en tela de juicio
el esquema de los contratos de productores externos, aunque es bastante similar. ¿Por qué se llevó a cabo este ataque a los transportistas? La verdad es que me parece que fue un buen distractor que se utilizó importantemente para dar auge al discurso político, pero no hay una razón de fondo. El esquema es probado, ya ha sido operado en muchísimas partes del mundo. Es un esquema, desde luego, se incentiva. ¿Cómo se puede incentivar la construcción de estos proyectos cuando no hay dinero suficiente en las arcas públicas? Pues le das algún incentivo al privado. Ese incentivo al privado venía en la forma de vamos a apoyarte para que te financiemos la construcción del proyecto, pero mientras tanto, tú aportas todo el capital para la construcción. ¿Qué pasó en la realidad después de este ataque? Se iniciaron, como ustedes lo saben, una serie de arbitrajes. Me parece que varios de ellos no tenían mucha razón de ser. Se pretendía, a través del arbitraje, modificar cláusulas que, a los ojos de la administración, eran dañinas hacia el patrimonio estatal. Después de esto, llegaron pláticas para negociarlos. No se conocen, a pesar de diversas peticiones de información pública que se han hecho, pero lo que ha trascendido es que lo que realmente hubo fue, bájale ahorita la tarifa para que el discurso político quede bien, pero te ampliamos el plazo, ¿no? Entonces, al final, el transportista no pierde, la gente que apoya este movimiento se siente satisfecha porque el gobierno logra el objetivo de decir, miren, ganamos contra estos abusivos, porque al final los efectos de esta negociación las vamos a ver en otros 25 años, cuando esta administración, pues desde luego ya no esté al frente, ¿no? Hay desde luego una serie importante de arbitrajes, pero digamos que son consustanciales a la naturaleza de estos proyectos. La mayoría de los arbitrajes que se generan en el tema de gasoductos son por acuerdos tarifarios. Algunos, desde luego, como en cualquier proyecto de construcción, surgen por retrasos en las obras, pero digo, esos son arbitrajes ordinarios que no tendrían mucho motivo en esta plática. Los que sí me importa que pudiéramos atender son este paquete de 7 que la administración los ha ocultado, a pesar, les insisto, de diversas peticiones de información que hemos elaborado diversas personas, no los han otorgado, de hecho los han clasificado como reservados, aduciendo razones económicas. Bueno. ¿Qué pasa con los productores externos? Hace unos 3 meses se anunció en prensa que Iberdrola cancelaba un proyecto en Veracruz. Este proyecto ha sido, bueno, no este proyecto, perdón, sino los productores externos también han sido, tal vez no tan atacados como los transportistas, pero desde luego han resentido la negativa postura de esta administración. Y tal vez no hemos llegado al punto donde se inicien arbitrajes de inversión contra el Estado, pero esta administración tiene la idea de deshacer los proyectos que se habían generado por los privados. La intención más importante de la administración es que la CFE retome toda la planta de generación eléctrica. Esto es, desde luego, no solo muy difícil de lograr, sino directamente vulneratorio de las inversiones, a mi parecer. Como lo hemos visto en los últimos
el último año, los últimos 15 meses. La administración considera que los privados, particularmente en el sector energético, han sido abusivos. No es motivo de esta plática abordar todo el esquema de productores externos o de la inversión privada en el sector, pero desde luego, sí lo hemos dicho, sin los privados en la generación de energía eléctrica, seríamos deficitarios de energía. O sea, llegaríamos al punto de bajar el switch porque no podríamos satisfacer la generación. José, perdón que interrumpa, 3 minutos para... Sí, gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, en este sistema interconectado que les platicaba al inicio, se quiere dar se quiere privilegiar el consumo de las térmicas convencionales porque en el sector hidrocarburos hemos tenido también un problema importante. Con una norma reciente de la Organización Marítima Internacional, ya no se puede transportar combustóleo que rebase los límites de azufre. En México, la producción de combustóleo rebasa estos límites y las refinerías en México están topadas de combustible, lo que no ha permitido la generación de otros petrolíferos. Entonces, una de las políticas que ha adoptado esta administración sin que se reproduzca en una legislación es, la política es quemar más combustible, dejando o no despachando las energías limpias para que le podamos dar salida al combustóleo. De igual forma se ha tratado al carbón. Al carbón no se requiere, Carbón 2 y Río Escondido no funcionan a plenitud, pero el problema que tenemos en carbón actualmente en Coahuila es para aceptar la compra de carbón, aunque el carbón esté parado. En general, eso es algo de lo que les quería comentar del sector. Muchas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ti, José. Muy ilustrativo todo la explicación de cómo funciona nuestro sistema y lo que ha estado sucediendo. Rodrigo, bueno, bienvenido, te cedo la palabra, todos lo conocemos, es un abogado especialista en arbitraje y litigio, socio del despacho Galicia, abogados, ha sido árbitro y abogado durante pues ya 20 y tantos años en arbitrajes ante la CCI y ante otras instituciones. Fue el primer presidente del Comité de Arbitraje Comercial de la Barra Mexicana de Abogados. Actualmente es el segundo vicepresidente de la Junta de Gobierno de dicha organización. También es miembro del Charter Institute of Arbitrators, de la Corte Internacional de Arbitraje en Londres y del Comité Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional. Ha participado también como experto en derecho mexicano en numerosos procedimientos judiciales ante cortes de los Estados Unidos. Sin más por el momento, y creo que sobra un poquito tu presentación, la mayor parte de la gente que te conoce está aquí y sabe de tu experiencia y conocimiento en la materia. Adelante, Rodrigo. Gracias, Marco Tulio, y me uno al agradecimiento por la invitación y por tu moderación, y expreso igual mi enorme gusto de estar con Debe y con José en esta plática. Yo creo que lo que yo voy a comentar hace una buena línea después de lo que platicaron Deba y José. Yo lo que voy a decir, y trataré de hacerlo en 10 minutos, es explicar algunos de los principales actos de gobierno o decisiones que ha emitido en política energética, sobre todo este año, y a manera descriptiva, y posteriormente comentar 4 distintos enfoques de o frentes que se han abierto de defensa frente a esas decisiones de gobierno. Como lo decía Alejandro al principio, nos hemos enfrentado a 2 documentos principales, 2 normativas, si lo queremos decir de una manera amplia, que emitió el gobierno. En abril de este año emitió el llamado Acuerdo SENACE,
Su nombre completo es el Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del COVID-19. Y posteriormente, el 15 de mayo también de este año, se emitió lo que se ha llamado la política CENER. Su nombre completo es el Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Esos dos documentos, que rebasaría su análisis integral, primero mis conocimientos, porque obviamente tiene temas técnicos muy especializados, pero además no tendríamos suficiente tiempo. Obviamente fueron documentos que entre que se emitieron justamente en esas, quizá diría yo, los peores semanas y meses del COVID en nuestro país, y por la relevancia que tenían, que alteró, movió totalmente a las empresas participantes en el sistema eléctrico en México, empresas principalmente extranjeras, pero también algunas nacionales. Dio lugar a muchas reuniones, dio lugar a muchos comentarios. Posteriormente, el tercer acto que comentaría es un acto emitido entre julio y agosto, que es el que se ha llamado el de las tarifas de porteo, ¿no? Que es simplemente un aumento, por simplificarlo en una medida importante, un aumento en un porcentaje, entiendo yo, por los cálculos que se han hecho, hasta del 900% en ciertas tarifas que se pueden cobrar, además de que estuvo, diría yo, muy observado el procedimiento de ese aumento de tarifas por la manera en que se implementó y una serie de rumores que había entre que si se publicaban o no publicaban las decisiones de la CRE en su página, en fin, toda una serie de temas, ¿no? Estos tres actos de gobierno, Acuerdo CENACE, Política CENER y aumento de tarifas de porteo, han provocado 4 principales reacciones de distintos jugadores del sistema en México. El primero, los amparos, llamémosle amparos administrativos. Obviamente ustedes saben los plazos que tenemos en México para promover esos amparos. Pudiéramos decir son cortos, 15, 30 días según lo que entendamos. Plazos que además fueron muy discutidos porque estábamos justo en los acuerdos de COVID para efecto de plazos en tribunales federales, en fin, toda una serie de temas ya muy procesalistas que tuvimos en esas fechas, y han dado lugar, diría yo, a 3 discusiones al menos interesantes y que obviamente se están dando en tribunales. El primero, pues, ha sido una primera exploración importante al tema de interés jurídico o interés legítimo. Por un lado, parte de los amparos, una parte muy importante obviamente ha sido por las empresas, por las sociedades que son directamente afectadas por estos actos, lo cual diríamos ahí no hay tanta discusión, pero también algunos de los amparos fueron promovidos, por ejemplo, por Greenpeace, y esto nos regresa al comentario que hacía Alejandro, ¿no? Temas ambientales, tema de violación de tratados internacionales, también en materia ambiental. Yo no represento a Greenpeace, pero lo que entiendo por notas de periódico es que sus amparos han sido admitidos e incluso ha sido alguno de los quejosos, de los promoventes de amparos que ha logrado suspensiones, con lo cual ahí hay una interpretación interesante de quién tiene interés para impugnar este tipo de medidas. También han promovido amparos los llamados off-takers, que son, digamos, los segundos en la cadena de afectación económica por algunas de estas decisiones, sobre todo por el tema de tarifas de porteo. Y ahí, pues, como suele ser en el derecho, y lo veíamos en la plática de Deva, pues no hay soluciones mecánicas o automáticas, y por lo mismo hemos encontrado criterios de distintos jueces sobre la admisibilidad de esos amparos. Y también hemos visto amparos, por ejemplo, de asociaciones de estas empresas, Asolmex y otras asociaciones, también con ciertos criterios de los jueces. Entonces, estamos viendo temas de interés legítimo. Veremos seguramente en las sentencias de esos amparos. Como sabemos muchos, esos amparos tomarán varios meses en resolverse y después vendrá, obviamente, revisiones y habrá que ver cómo se van planteando estos temas, pero esperaríamos algunas primeras decisiones, ojalá este año. También tendremos un análisis de qué tanto, y esto después veremos otro reflejo, estos actos son actos realmente relacionados con COVID,
como decía, el propio título del acuerdo SENACE dice estar provocado o ocasionado por el COVID. Eso está en discusión en estos amparos, si realmente es el caso o no, y será uno de los temas en discusión. Y diría yo, obviamente, lo más relevante de estos amparos es que principalmente contra el acuerdo SENACE y la política SENER se han otorgado suspensiones. Entiendo yo que varias de esas suspensiones se han confirmado por tribunales colegiados, con lo cual mucha de la presión que veíamos en otro de los temas que veremos se ha enfriado. Sabemos que la suspensión es uno de los principales elementos de defensa en el sistema procesal mexicano, y por lo mismo, teniendo la suspensión, pues ya al menos sabemos que las cosas continúan como estaban antes de la emisión de esos actos, y eso ha dado un respiro en todo este sector por al menos varios meses que estarán por venir. También, y no voy a entrar al detalle, ha habido amparos de otros actos, por ejemplo, en el tema de generadores que necesitan tener off-takers. Uno de los esquemas que se usa es que esos off-takers sean socios de la sociedad. Cada vez que necesitas añadir un socio, necesitas pedir una, no sé si sea exactamente autorización, permiso o modificación de la CRE, y la CRE, por ejemplo, se detuvo durante muchos meses en emitir esas decisiones. Entonces ha habido también amparos por inactividad de la CRE para lograr provocar este tipo de actos. Y también eso ha sido parte del proceso en los amparos. El segundo frente que hemos visto, y este es especialmente relevante, es una controversia constitucional promovida por la COFECE en contra principalmente de la política SENER. Y esto es muy relevante porque no nada más por lo que refleja políticamente, sino también por los argumentos que públicamente ha dicho la COFECE que sustentan esa controversia constitucional. Las frases que ha hecho públicamente la COFECE son relevantes. Dice, y voy a citar textualmente, que afecta gravemente la estructura económica del sector de electricidad, elimina condiciones de competencia y eficiencia, compromete el acceso no discriminatorio a redes de transmisión y distribución, afecta el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista, otorga ventajas a ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, y sabemos de quién está hablando, y establece barreras de entrada a la generación eléctrica. Entonces, obviamente, lo que nos está diciendo ahí la COFECE, yo no tengo acceso a la controversia, entiendo que no la ha hecho pública, sería interesante ver el documento inicial, nos da otro enfoque, no nada más un enfoque de legalidad, sino un enfoque económico de las implicaciones que esto puede tener. Esa controversia constitucional también sirvió para frenar un poco todos estos esfuerzos del gobierno, porque la Suprema Corte, al admitirlo a trámite, también otorgó una suspensión en contra de la política SENER. Entiendo por notas de periódico que esa suspensión es objeto de un recurso actualmente en trámite, y veremos cómo se resuelve en la Corte, pero obviamente los efectos de esa suspensión son de nuevo otro paliativo, al menos durante varios meses en lo que se tramita, y será muy relevante ver pues la decisión final de esa controversia y ver cómo la Suprema Corte interpreta los efectos éticos y de competencia de la política SENER. Tercer tema, arbitraje de inversión. Obviamente, en el momento en que empezamos a los documentos, todo el mundo volteó a ver a DEVA y volteó a ver a España y dijo, pues ahí están los antecedentes, y empezamos todos a peinar los laudos y ver qué elementos en común teníamos de la experiencia de España, de Italia y de otros países europeos con la situación mexicana. Yo diría que como nunca, al menos en mi caso personal, recibimos consultas que antes se hacían de manera muy esporádica, ahora fue muy continuo, y de muchos participantes del mercado para determinar si tenían un caso contra México bajo algún tratado o bajo algún acuerdo de protección de inversiones. De nuevo, provocado por la suspensión de los amparos y la suspensión por la controversia constitucional, esto se ha frenado muchísimo, ya porque no hay esa urgencia de promover acciones. Se entiende que esto está suspendido al menos por varios meses, y eso se ha detenido, pero obviamente, pues, según se vayan dando los acuerdos de suspensión, esto se podrá mover en próximas semanas o meses. Y el último tema, quizá el menos relevante en este punto, pero también son los arbitrajes comerciales. Tenemos
una serie de consecuencias secundarias de esta serie de actos y de otros actos del gobierno que están provocando el inicio de varios arbitrajes comerciales. Tenemos, por ejemplo, el efecto cadena hacia abajo, donde, por dar ideas, temas de COVID-19 que están siendo detenidos por la administración empiezan a presentar problemas entre contratistas y subcontratistas hacia abajo. Tenemos problemas en los cuales, por darles una idea, si CENER no te da cierta autorización, no cumples con ciertos compromisos y condiciones que tenías con CFE, y entonces CFE te puede imponer ciertas sanciones, y entonces esto provoca obviamente otra serie de aspectos contractuales entre CFE y el contratista o el inversionista o el inversor. Tenemos temas también de falta de pago de algunos compromisos de CFE, donde esto se está presente directamente política y el acuerdo secuencia última de esto que estamos viviendo. Y también una parte interesante, diría yo, un aumento importante en el uso de árbitro de emergencia, sea bajo reglas CSI o bajo reglas de la London Court, sobre todo ante intentos de CFE de ejecutar la garantía operativa, cartas de crédito, avales. Yo, de lo que alcanzo a escuchar en el medio, es que hay ya varios casos y precedentes de este mismo año ante esas dos instituciones con este tipo de medidas. Entonces, realmente estamos empezando a ver ahí ya algunas de las consecuencias y algunos de los métodos de defensa también de protección de estas empresas a través también de los arbitrajes comerciales. Entonces, resumiendo un poco todo esto, lo que se viene ahorita, diría yo, estamos como en el huracán, donde ya pasó la primera parte, estamos ahorita en una etapa de tranquilidad, pero ciertamente vamos a empezar a ver en los siguientes meses cómo se empiezan a resolver algunas de las decisiones de CFE, algunos de estos amparos, decisiones de tribunales superiores sobre suspensiones o no, decisión de la Corte sobre la suspensión de COFECE, y eso yo creo que otra vez empezará a mover los temas. Según como esto se vaya dando, quizá estemos todos levantando el teléfono para hablar a España y ver, enterarnos más de cómo se van dando estos casos para ver si hay un tema de arbitraje de inversión o no. Como decía José, realmente han sido, pues, que yo sepa, cero los casos que han presentado con este tema todavía. Yo no tengo conocimiento de alguno con estas bases, pero pues estaremos muy pendientes de cómo se van dando estos temas. Ciertamente es una época interesante donde estamos viendo ciertos escenarios de litigio que no habíamos previsto anteriormente, como el tema de inversión, el tema de competencia, y concluiré nada más diciendo que el tema de competencia no es nada más COFECE, sino también pues existe por ahí la posibilidad de que algún participante del mercado pueda iniciar los procedimientos que correspondan por temas de competencia, con todas las consecuencias que eso puede conllevar, que son enormemente relevantes, ¿no? Entonces, creo que eso cierra un poquito la fila de dónde están en España, cómo está el sistema que nos describía José y dónde estamos ahorita en los distintos frentes de defensa, tanto de particulares como del gobierno, contra este tipo de actos. Y con eso me detendría para las preguntas, Marco Tulio, y muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti. Muy clara la exposición sobre dónde estamos en términos de medios de defensa. Tengo una pregunta que me mandaron por el WhatsApp. Es muy general para cualquiera de los miembros del panel que la quiera contestar. Y dice, ¿existe la posibilidad de que algunas inversiones consideradas poco favorables para las empresas productivas del Estado pudieran ser sujetas a revisión o cancelación, argumentando el interés público y con ello, en última instancia, frustrar la posibilidad de que esto se plantee en arbitraje? Me imagino que lo que están tratando de señalar es si hay una cancelación alegando temas de costos quizás financieros y en esa medida violación al orden público, pues ya sería un poquito difícil que se pudiera revertir las consecuencias de esa decisión en un arbitraje comercial. No sé qué opinan y quién se anima. Pues digo, siendo de arbitraje, si quieren, obviamente habría que ver
algunos elementos más particulares. Me recuerda, y quizá no es exactamente la pregunta, pero el tema de la decisión administrativa, donde decíamos y opinábamos en algunos temas y según la ley y el momento en que se dé el acto, que puede ser que no tenga efectos restitutivos para desarrollar el proyecto, porque justo como consecuencia de la rescisión ya se desarrolló con alguna otra empresa. Sin embargo, siempre está el escenario de daños y perjuicios con todo el análisis que haya que hacer de su monto. De acuerdo. Francisco, creo que tienes una pregunta, con gusto. Gracias, Marco Tulio. No sin antes felicitarte a ti por organizar esto a ICC y felicitar a los tres ponentes porque es un tema muy complejo que han expuesto de una manera muy interesante. Deba una pregunta. ¿Cómo han tomado en España el que existan laudos que sostienen o llegan a conclusiones diversas con el trasfondo que tú conoces muy bien? Tú y tu despacho son grandes practicantes de arbitraje e inversión, del hecho que otros personajes en otras partes del mundo critican la legitimidad del arbitraje e inversión en base al hecho de que ocurre con... No es infrecuente que ocurra que ante los mismos hechos personas distintas concluyen cosas distintas. Y tengo, si se puede, Marco Tulio, en otro momento una pregunta concisa para José. Sí, claro. Pues mira, Francisco, yo creo que no se ha explotado aún suficientemente o no se le ha dado suficiente difusión a los elementos fácticos en los que hay una contraposición tan evidente de opiniones de unos tribunales a otros. No se ha polemizado, o sea, yo no soy consciente, no me ha llegado a los oídos el decir esto es, no sé si se puede decir ya, se puede luego poner un pi encima de la grabación, esto es una merienda de negros, unos te dicen una cosa, otros te dicen la otra, esto sí que no tiene rigor. Eso no ha llegado a mis oídos. También te diré que los laudos son complicados, son de 300 páginas cada uno. Yo lo que he hecho es una auténtica simplificación y condensación para intentar buscar algo de polémica y para que no os durmáis durante esta exposición. Esta contraposición fáctica, cuando tú lees los laudos, siempre dicen cada caso es cada caso, los elementos fácticos de nos hacen no estar completamente de acuerdo, aunque sí que estamos un poco, pero no del todo, pero hablan un poco como los gallegos. O sea que nunca vas a encontrar un laudo, no existen precedentes en arbitraje de inversión, pero como tampoco tienes derecho aplicable, pues en algo te tienes que agarrar. Entonces nunca vas a encontrar un laudo que te diga vaya M lo que hizo futanito, estoy radicalmente en desacuerdo. Nunca vas a encontrar una cosa así. Entonces, si no tienes un texto polémico, hay que sacarle mucha punta para crear polémica donde no la hay objetivamente. Lo que sí hay polémica, evidentemente, y ha llegado hasta el último taxista, es la poca popularidad que tiene ahora el arbitraje de inversión. Esto no es un fenómeno español, esto es un fenómeno global, esto cayó en medio justo de todas las negociaciones de los tratados con Estados Unidos, con CETA, con el cuestionamiento del arbitraje de inversión en general. O sea, esto no hizo más que avivar el fuego que ya existía. Ayudar, pues evidentemente no ha ayudado. No ha ayudado tampoco a cuestionarse, como se cuestionan, por qué yo, español, que he invertido exactamente igual, no puedo tener acceso a este mecanismo reforzado de protección y sí lo tiene un alemán que haya invertido en España en exactamente lo mismo. Ese debate lo ha habido también. Se plantean ahora muchas cosas y evidentemente en este resumen que os he hecho de la jurisprudencia, por darle un nombre, me he metido de lleno solo en los puntos de mérito, porque creo que es el fondo del asunto lo que os interesa. Había objeciones jurisdiccionales de todo tipo, basadas evidentemente en ACMEA, pre-ACMEA, post-ACMEA, o sea que esto es una condensación de lo que me ha parecido más interesante que enseñaros a vosotros. Y ahí, si me permites, Deva y Francisco, ¿no tienen algo similar al remedio que mencionaba Rodrigo a nuestro amparo para las gentes que tengan, o sea, los nacionales de España, las empresas domésticas? ¿No ha habido un medio de defensa ordinario ante tribunales nacionales? Pero es exacta.
Es ¿Qué el probabilidades exactamente... de éxito? Ay, ya no sé si me puedo aventurar. No sé ni siquiera, probablemente, o sea, no estoy especialmente versada en cuántas decisiones ha podido haber ya. Las hubo en los cambios legislativos anteriores. Es precisamente una de estas famosas señales que decían los laudos pro Estado. Hombre inversor diligente, tenías que haber estado atento a las señales. Esto no se ha inventado la rueda. Los cambios legislativos en cuanto a remuneración se han dado toda la vida. Esto no es más que uno más. Eso es lo que dicen una corriente de laudos. Pero los mecanismos nacionales para la protección de ese inversor lo tienes para el inversor nacional y para el extranjero. Y el extranjero además tiene un mecanismo, bueno, algunos lo ven reforzado porque creen que el arbitraje es un foro donde se pueden defender mejor, o lo coloca en igualdad con la contraparte, que es un Estado poderoso y grande y con todo su aparato. Y otros podrán pensar, bueno, es suficiente con lo que me da el Estado, y si no, nos remitimos a Maffezzini, que lo trató perfectamente, si el exigir el agotar los recursos nacionales era o no un trato más favorable al inversor. Y en ese tema argumentativo, ¿hubo algún, ahorita en México, como mencionaba Rodrigo, hay varios argumentos, no solo del vested rights o derechos adquiridos, sino mucho sobre lo que acá se llama el derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual obviamente te abre toda una vía de posibilidades para decir, oye, independientemente del resultado económico que yo como inversor tenga, estas restricciones afectan la viabilidad de un proyecto de conversión energética que a la larga pues va a afectar la sustentabilidad del medio ambiente y me afecta a mí y a todos y a todo mundo. ¿No hubo allá, que tú sepas, algún argumento de estos Pero en es los laudos? que, mira, el argumento del Estado español es mucho más refinado, porque lo que te dice es, si yo te sigo garantizando la rentabilidad razonable, enséñame tus números. Ya verás cómo vas a ver que es que estabas cobrando, eso es lo que dice España, cobrabas muchísimo y ahora estás cobrando un poquito menos de muchísimo, pero sigues cobrando mucho. Eso es lo que dice España, esto sigue siendo más que sostenible, no te hacen falta mis bonificaciones. Perfecto. Eso es básicamente lo que dice, con lo cual evidentemente es un enfoque mucho más refinado que el decir, abajo ya todo lo verde, eso no es lo que están diciendo, es mucho más sofisticado. Okay. Francisco, tenías otra pregunta para José, ¿no? Gracias, Marco Tulio. José, muchas felicidades. Tu presentación me ha parecido especialmente interesante porque he oído a varias personas explicar ese tema y es la forma más digerible que lo he oído. Y la pregunta que te tengo es sobre el motivo que mencionaste por el cual se han tomado las medidas recientes por el gobierno respecto de, o para preferir a otro proveedor en contraposición con las energías renovables. Mencionaste que el motivo era porque la capacidad de los ductos no permitía a todos y obtenían más ingresos de los otros. Eso es una novedad para mí y tú sabes mucho más de esto que yo, puedo estar equivocado. Yo lo que entendí era que era la forma en la cual se privilegiaba el quemar combustóleo de Pemex, que de otra manera ya no se podía cursar para las embarcaciones, para el comercio internacional, porque se prohibió, porque era un combustóleo que era demasiado contaminante. Paréntesis, de ciudadano mexicano, me molesta mucho escuchar eso, porque quiere decir que a nosotros sí nos contaminan con combustible que en estándares internacionales se prohíbe, pero cierro el paréntesis de ciudadano preocupado, y que por ende lo que hicieron fue hacer una catafixia, y es que prefieren quemar el combustóleo de Pemex, que de otra manera se quedaría guardado o desperdiciado, y sacrificaron de esa manera a los proveedores de energías renovables. Eric, la capacidad de los ductos, mi entender es que no era un problema, pero me interesará conocer tu opinión. El entendimiento es correcto de lo que establece al final mi señor Francisco, particularmente las centrales de Tula, Salina Cruz, ahorita están topadas de combustóleo y hay que sacarlo de alguna forma. La forma de sacarlo es poner mayores obstáculos para que los de energías limpias que
por el despacho económico que ya se mencionó, deberían ser despachados primero, les pones ahí piedras en el camino, no los despachas, y entonces le vas dando oportunidad que a las térmicas convencionales entren, sean despachadas, consumen el combustible. En los sistemas de desfogue, vamos a decirle, particularmente de Tula, no me refería tanto a los gasoductos, me refería a la Red Nacional de Transmisión. La Red Nacional de Transmisión está congestionada, pero ese es un pretexto, o sea, es como lo mencionaban, el acuerdo para la confiabilidad se basó en el COVID. ¿Qué tiene que ver el COVID con la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico? Nada. O sea, es simplemente un pretexto para decirte, oye, salte, suban a las térmicas, o sea, le dicen a SENACE despacha las térmicas y desfogamos al sistema de hidrocarburos. Eso es lo que opera. Claro, se reviste con formalidades y con acuerdos y con oficios, pero el asunto ahorita es desfoguen a Tula, porque si Tula no puede operar, tenemos parados ahí los demás petrolíferos, me refiero a gasolina. Eso es a lo que me quería referir. Tal vez lo dije atropelladamente, pero es más o menos como está funcionando la interacción de hidrocarburos con electricidad. Solo sobre confiabilidad, perdón, Marco Tulio, ¿qué opinas del argumento, José, de que es menos confiable la energía renovable porque el sol solo hay hasta la mitad del día y la otra mitad no, y por ende, al tener menos tiempo el que pudieras tener con energía derivada, por ejemplo, de carbón, de combustible y demás, eso hace el sistema menos confiable y por ende hay que privilegiar esas fuentes de energía? No, desde luego, no soy experto, ustedes lo saben, pero si eso fuera, como nos ha expresado Deva con el parque de generación que tienen ellos, sufrirían apagones constantes y no es así. O si los tienen es por otra razón. La confiabilidad de este tipo de energías no está basado en que se meta o salga el sol, no es así. Tienen otras formas de calcularse los ingresos, tienen otras formas de calcularse los factores de disponibilidad. O sea, no puedes poner un FDE, que es un factor de disponibilidad de una central convencional, no se la puedes aplicar, eso es evidente, pero en la ingeniería ya han desarrollado un mecanismo para tener un factor de disponibilidad equivalente al de una central. O sea, me parece, sin que yo desde luego sea un ingeniero, que no había un elemento técnico objetivo y razonable. Pusieron palabras que parecían que no se entendían, dijeron, bueno, pues mira, no sé qué digo, pero ahí está. Ah, bueno, pues si es así, está bien, pero no hay una razón, no lo hay. Gracias, José. Muchas gracias a todos. Perdón, Orlando, vi varias preguntas tuyas, pero también vi que te las fue contestando José por el chat. Con esto, a menos que haya alguna pregunta ya última adicional, daríamos por cerrada la sesión y sinceramente agradezco a todos nuestros expositores de corazón. Creo que salió muy bien esta sesión. A todos los oyentes y participantes con sus preguntas también muchas felicidades y un abrazo a todos. Y con esto básicamente les damos las gracias y damos por concluida la sesión, deseándoles sobre todo a todos muchísima salud. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias y felicidades. Buen día. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Felicidades. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Felicidades.